construcciones enormes y sólidas se han mantenido en pie durante miles de años. Las pirámides son algo más que tumbas, son símbolos de la creencia en la vida eterna. La creencia de que la vida continuaba después de la muerte justificaba la religión egipcia. Creo que amaban la vida de tal manera que pretendían que ésta continuara eternamente. Los preparativos para la vida en el más allá eran muy elaborados. Los egipcios creían que el cuerpo también trascendía, así que era importante preservarlo. Las técnicas de embalsamamiento eran tan sofisticadas que las momias egipcias siguen siendo reconocibles después de miles de años. El proceso era largo y costoso, pero valía la pena para el que pudiera permitírselo. Si el cadáver era preparado convenientemente, la tumba no sería su lugar de descanso definitivo. Tanto las tumbas guardadas en las grandes pirámides como los enterramientos más humildes eran vehículos mágicos para realizar el tránsito de una vida a la otra. Para que el muerto viajara más cómodamente, se le facilitaba todo lo que pudiera necesitar, desde alimento hasta utensilios y prendas de vestir. En las tumbas de los reyes se incluía toda clase de ornamentos en representación de su riqueza y poder. Tesoros de incalculable valor que resultaban tentadores para los mortales. A pesar de los falsos muros, puertas y cámaras trampa construidas, los ladrones de tumbas encontraron finalmente el modo de profanarlas. Las sepulturas fueron saqueadas. Los objetos desperdigados, los sarcófagos destruidos y los majestuosos faraones reducidos a un revoltijo de huesos. Con la desaparición de gran parte de los objetos contenidos en las tumbas, la historia de muchos de sus moradores se ha perdido. Lo que ha llegado a nosotros, objetos, pinturas y escritos que sobrevivieron al saqueo, no dicen mucho sobre los muertos. La élite egipcia solo deseaba transmitir la mejor descripción posible de sí misma. Las pinturas halladas en las tumbas ofrecen retratos idealizados de la vida y obra de los muertos. Conocemos sus hazañas, pero no su personalidad. Pero hubo un rey con un destino diferente. Se trata del faraón oculto, un rey que, lejos de ser honrado, fue deliberadamente eliminado de la historia. Sin embargo, conocemos más sobre él que sobre cualquier otro faraón. Se llamaba Akenatón. Las primeras noticias de su existencia se tienen en 1922, gracias a uno de los hallazgos más importantes de la egiptología. El arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba intacta de un faraón desconocido, Tutankamón. Milagrosamente, la tumba de Tutankamón permaneció a salvo de los saqueadores. En su interior había objetos funerarios y tesoros inimaginables. Se trataba de un gran hallazgo, pues contenía mucha información para los historiadores, pero también un enigma que les mantendría ocupados durante algún tiempo. Era la tumba de un faraón, pero algunas cosas hacían pensar que Tutankamón había sido enterrado con una celeridad inusitada. Entre los muchos objetos encontrados había tablillas con jeroglíficos. Una de ellas exponía el linaje de Tutankamón, y según esta, su padre era un hombre llamado Akenatón. Para los historiadores se trataba de una noticia extraordinaria.
Quedaba claro que Akenatón había sido un faraón, pero no se hacía mención de él en los archivos de Egipto. ¿Quién fue Akenatón? ¿Cómo y por qué había sido ignorado? ¿Podía la respuesta explicar el anómalo enterramiento de su hijo? Los egiptólogos se dispusieron a resolver el misterio, pero solo encontraron lagunas. Secciones enteras de los textos habían desaparecido, imágenes e inscripciones habían sido borradas. Rellenar esos huecos supondría una ardua tarea. Probablemente hasta unos 30 o 40 años después de que los jeroglíficos fueran descifrados, no se empezó a vislumbrar la historia, a llenar ese vacío, ese periodo tan extraño hacia el final de la 18ª dinastía. A partir de ese momento, cuando se supo dónde ubicar cronológicamente a Akenatón y a sus contemporáneos, las piezas empezaron a encajar. Pero sin duda, la eliminación deliberada de los archivos había sido muy eficaz y pasó algún tiempo antes de empezar a ver la luz. Akenatón había sido borrado de la historia, pero ¿por qué? Finalmente, un fenómeno natural ayudó a desvelar el misterio. Las cambiantes arenas del valle del Nilo dejaron a la vista restos de una antigua ciudad desconocida hasta entonces. Resultó ser la ciudad de Akenatón, llamada Amarna. Miles de años después, la historia de Akenatón tan cuidadosamente borrada salía a la superficie. En los comienzos del reino de Akenatón, los sacerdotes del templo de Tebas recibieron noticias inoportunas. Akenatón y su esposa Nefertiti tenían ideas religiosas radicales y trataban de imponerlas sobre los habitantes de Egipto. Hasta entonces, los egipcios habían sido politeístas, pero el nuevo faraón había decretado que debían adorar a un solo dios, Atón, el dios Sol. El sistema religioso del antiguo Egipto se venía abajo. De las inscripciones del templo de Karnak, se deduce que durante miles de años los egipcios habían tenido libertad para adorar a cualquiera de los dioses oficiales. Pero esto cambiaría, pues Akenatón decidió convertir a Atón en el único dios. Además, un nuevo edicto disponía que la única conexión entre el pueblo y Atón sería el mismo Akenatón. Anteriormente eran los sacerdotes los que actuaban como intermediarios de los dioses. Esto les había proporcionado un considerable poder, en ocasiones incluso superior al del faraón. Pero de la noche a la